La historia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México se puede contar a través de los testimonios de quienes han conocido de primera mano sus personajes, sus transformaciones, su pasado y su presente. Esta es una conversación entre dos de los pilares fundamentales de este tribunal que cumple 95 años de resolver los conflictos laborales en la capital del país. Mi nombre es Marta Guadalupe Arellano Jasso, soy secretaria general de Asuntos Individuales de esta Junta y tengo 25 años de servicio cumplidos a partir del 1 de septiembre. Llegué pensando que me iba a quedar un par de meses nada más porque quizá no me iba a gustar esto. Llegué de secretaria jurídica, transité por varios cargos, fui auxiliar jurídico. Tuve la dicha y la fortuna de ser presidente de la Junta Especial número 7, hasta ahora que me hacen la deferencia de ser la secretaria general de este tribunal al que quiero tanto. Y bueno, soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, yo soy el licenciado Eduardo Salgado, soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces yo llegué pensando igual que iba a llegar por muy poco tiempo, llegué como actuario en la Junta Federal, ahí fui secretario de acuerdos, auxiliar de trámite, dictaminador, encargado de despacho de diversas juntas. He sido presidente de la Junta 5 bis, antes habían bis, que ahora es la número 10, 5 bis, 6 bis, 13, 2 veces, de la número 5, de la número 8, y actualmente soy presidente de la Junta Especial número 1. Yo quisiera comenzar con una brevísima referencia de cómo surgen las juntas a partir de 1917, no digamos materialmente, pero sí jurídicamente con la Constitución del 17, después de la Revolución, y este bando constitucionalista que genera una serie de derechos preponderantemente sociales de los trabajadores y que los materializa en el artículo 123, en donde se crean una figura que se denomina juntas de conciliación, que en realidad materialmente todavía no existían, pero que se requiere una autoridad que pueda dirimir la controversia que surge entre los patrones y los trabajadores. Recordemos que el México de entonces era un México preponderantemente rural, pero que sí venía generando una fuerza obrera, patronal muy importante, que se venía modernizando a partir de la terminación de estas reyertas revolucionarias, y que, bueno, hay una necesidad de establecer una autoridad, pero una autoridad más conciliadora, no autoritaria, una posibilidad de charla, de diálogo para armonizar, digamos, estas dificultades, ¿no? Así es, como se venía viendo que se necesitaba una autoridad que creyera la gente en ellos, ya que habíamos tenido tantos problemas con la huelga de Cananea, la de Río Blanco, y se pensó en una autoridad tripartita que se ejerciera entre los representantes del capital, trabajo y de gobierno, que, como decíamos, de inicio los representantes del capital y de trabajo iban a ser jueces de hecho, y los representantes del gobierno de derecho. Esto es ¿por qué? Porque el representante de gobierno no tenía la suspicacia en tratándose de competencias como era la ferrocarrilera o la restaurantera, que sabían cuál era en realidad el bagaje que necesitaba esa cuestión, y era una cuestión de una justicia social que necesitaba en ese momento el gobierno. Esa especialización era muy importante y ayudó mucho en ese entonces. Las primeras juntas, que recordemos no se denominaban como Junta de Conciliación y Arbitraje, sino como juntas centrales. Sí. Pero estas especializaciones que se daban con los representantes auxiliaban mucho en la determinación, en la resolución de los conflictos, porque los representantes venían de estas actividades industriales y eran partícipes de ellas. Esa expertise les podía ayudar en los laudos. Tan es así que algunos decían, algunos músicos que tenían horarios de 8 horas o que trabajaban horarios extraordinarios, y los propios representantes que eran músicos decían, es que un cantante no puede cantar 8 horas, por ejemplo, diarias, ¿no? O algún saxofonista, o inclusive si a mí me decían como representante de gobierno la categoría de chango, yo no sabía que el chango en materia petrolera era la persona que está hasta arriba moviendo
el tubo, y eso nos hacía pues, darle un matiz diferente al derecho laboral, que se dictaran, como bien dice la ley, a verdad sabida buena fue guardada, y apartándose de cuestiones. De los formalismos, de ¿no? los formalismos. O sea, yo creo que fue un derecho que en realidad se creó con muy buena expectativa, que después las cámaras, los sindicatos quisieron profesionalizar a sus representantes y nos mandaron abogados, ya fue diferente, pero yo creo que fue Ese era el origen, ¿no? muy buen concepto. Es correcto. Para comenzar, sí. Y yo quería también hacer la precisión de cuando empezaron ya las juntas, después del 31, bueno, la junta local, recordemos que empieza o surge el 20 de marzo del 26, de 1926. Así es. Pero incluso empieza sus operaciones antes de que tuviera su reglamentación, porque la reglamentación ya la tenemos hasta que surge la Ley Federal del Trabajo en 1931, pero la Junta empezó a operar antes. Y tenemos antecedentes todavía previos de juntas en Yucatán, en Puebla, en Veracruz, que ya empezaron a operar con anterioridad, y digamos que esos son los antecedentes de la Junta como la conocemos. Pero ya cuando empieza la Junta, recordemos aquellas formas en donde se integraba la Junta con los representantes. Y si no estaban los representantes ahí antes de la reforma de 1980, pues las audiencias no se llevaban. Así es. Había anécdotas que muchas veces se querían certificar para que no se llevara la audiencia, y entonces se ponía un sombrero o un bastón y decía, la Junta ya se encuentra debidamente integrada. Porque ya llegó el representante, que certifiquen que ya está el bastón, o ya está el paraguas, de que ya está el representante, ya se pueden llevar las audiencias. Sí, así es. Todo eso sucedió, bueno, desde que inició la Junta en el 26, que como bien dices, trabajó de manera furtiva, pero después ya de manera leal en el 31, ¿no? En el 31, sí. En 1931. Sí. Y la Junta fue modernizándose paulatinamente, pero creo que su modernización más importante, o que causó mayor impacto, fue en los 90s, cuando empezó las computadoras y después la digitalización, pero también la Junta, su entorno, su sonido, el hecho de que todas las juntas tuvieran sus máquinas de escribir, los secretarios de acuerdos todos utilizábamos, a mí todavía me tocó las máquinas de escribir, era un sonido muy particular, y las juntas sonaban muy especialmente, ¿no? En ese entonces. Yo me acuerdo que inclusive había un presidente que cuando no se oía el ruido, salía y empezaba, no oigo las máquinas, ¿qué pasa? No trabajan. Es correcto. Y también muchos compañeros se fueron jubilando después de esa modernización, porque dijeron, yo no toco estas máquinas endemoniadas, yo ni siquiera le voy a meter mano, y mejor me jubilo, porque dijeron, yo a esto no le hago. Pero hablando de esa modernización, hubo algunas situaciones que la Junta fue precursora, y fue muy importante las actividades que realizó. Hablando de eso, usted me comentaba que no todas las autoridades que empezaron a implementar el manejo de las computadoras tenían, por ejemplo, doble pantalla. Así es, la Junta Local de la Ciudad de México fue la primera que sacó la doble pantalla. ¿Por qué? Porque en otras juntas, como por ejemplo en mi experiencia la federal, tenían una sola pantalla, tal y como se usaban las máquinas en aquel entonces. Entonces el litigante tenía que asomarse a ver qué es lo que estaban escribiendo, y que no le fueran a cambiar o fueran a poner algo por el ruido que se escuchaba en ese momento. Entonces sí fue una gran avance que pusieran doble pantalla, que en aquel entonces yo me acuerdo que muchas personas, como bien dice, ya mejor se jubilaron, pero después de imbuirle las bondades que tenían las computadoras, e inclusive decía, desapareció el famoso se dice, que tanto los litigantes como nosotros, al dictar nuestros acuerdos en alguna audiencia, teníamos alguna equivocación y poníamos se dice y repetíamos la frase. Pero yo creo que sí fueron un gran avance, y eso con todo y el problema presupuestario que siempre ha tenido la Junta. Sí, siempre lo ha tenido, desafortunadamente. Y creo que de las aportaciones que tuvo la Junta fue el hecho de incluir, el hecho de meter dentro de los recuentos las mamparas y las urnas. Yo todavía, en mis tiempos en donde estuve en huelgas, todavía se realizaban los recuentos, se formaban los trabajadores, y en presencia de los sindicatos que estaban en controversia o enfrente de los patrones, tenían que declarar por qué sindicatos se decantaban. Y entonces pues no había un voto libre. La Junta
yo recuerdo que empezó a meter esas mamparas, pues digamos, Sí. muy rudimentarias, pero le dio de alguna manera una libertad y una secrecía al voto de los trabajadores, y creo que fue una contribución importante, Sí, que hoy en día en la reforma se establece, ¿no? Así es. Yo creo que sí, la Junta Local fue precursora en ese sentido, porque era muy difícil que llegara el trabajador, quisiera ejercer su voto, y tenía, como bien dice, al patrón y al sindicato que estaba con el patrón. Entonces había represalias y votaba en su contra. Y así ya quedaba la voluntad con estas mamparas, y que se trasladaron a la Junta todos los recuentos, porque antes los sectorios íbamos directamente al centro de trabajo, y ahí se armaban trifulcas, hasta balazos, llegaba a haber muchas veces, y se rompía en ese momento, no había seguridad y se acababa el recuento cuando no le favorecía al patrón. Entonces yo creo que fue un gran avance. Sí, desde el hecho de traerlos aquí, contribuyó a una pacificación, digamos, de todas estas instancias. Traerlo aquí ya realmente contribuyó a esos efectos. Recordemos en dónde estaba inicialmente la Junta, en dónde nace, en dónde se ubicaba. Sino que en las calles de Sadi Carnot, en la colonia San Rafael. Después de ahí se trasladó a Doctor Lavista, esquina Años Héroes, a raíz del terremoto del 85, donde hubo mucha solidaridad por parte, no de todos los mexicanos, sino de la Junta, también de todos los mexicanos. Fue cuando nos trasladamos aquí a un estacionamiento que se ubicaba a escasos 50 metros en Doctor Lavista y Doctor Jiménez, que no había drenaje. En aquel entonces los elementos de construcción eran diferentes, hicieron casas de lámina, les pusieron los gallineros, fueron muy famosos los gallineros. Yo me acuerdo que inclusive la gente en lluvia se inundaba y tenía que poner banquitos para salir. Y sí, fue muy estoica tanto los litigantes como el personal, que siempre se ha puesto la camiseta en ese entonces, y estuvieron más de año y medio ahí en ese espacio. Hasta que se terminó la construcción de donde ahorita nos encontramos. ¿Y cómo fue que llegaron aquí? ¿Usted sabe esa historia? Sí, al desalojar la Junta Local que se encontraba, la tomó la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, bueno, del Distrito Federal en ese entonces. Entonces, ¿por qué? Porque el derecho laboral siempre estuvo en segunda. En aquel entonces el secretario de Trabajo federal era don Arsenio Farey Cubillas, y él, en pláticas con las barras y todo, logró que donde se iba a instalar la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, se instalara la Junta Local, y la Junta Federal se instaló en lo que ahora conocemos como el anexo, que en realidad esto iba a ser únicamente el mezanín, porque donde están los domos iban a partir 2 torres, y esto únicamente iba a ser el mezanín, pero pues ya se vino, ya no había presupuesto, porque esto se comenzó creo que en la época de López Portillo. Hemos tenido aquí en la Junta postulantes muy brillantes y con trayectorias muy importantes. Aquí en la Junta, digamos, no físicamente en este espacio, en este inmueble, pero en la Junta Local ha venido a litigar gente de la talla de Mario de la Cueva, de Néstor de Buen, de Trueba Urbina. Sí, de don Alberto Trueba Urbina, que yo te contaba que era muy famoso, que don Alberto Trueba Urbina venía a litigar, y luego cuando llegaba a la Facultad de Derecho, llegaba en su Mustang descapotable y decía que ese carro tenía vestiduras de piel de obrero. Entonces todos los alumnos se reían, pero era ¿cómo se llama? Era pues ahora sí que todo un dandy en la Facultad de Derecho. También aquí pasó como secretarios de acuerdos José de Ábalos Morales, que fue director de la Facultad de Derecho y que fue, creo que, procurador de justicia de la Ciudad de México. Grandes... El rector de la Libre de Derecho, Luis Díaz Mirón, de la UP, Ibáñez Mariel, el licenciado, ahora doctor Rafael Tenazú, Hugo Ítalo Morales, en fin, que aquí ha transitado gente muy brillante, tanto en la materia de llevar los juicios como postulantes, como académicos, grandes académicos. Inclusive funcionarios. Correcto. Han sido muy destacados. Y sin dejar de demeritar a litigantes, grandes juristas que a lo mejor no tienen el nombre, no son académicos, pero son grandes juristas y han estado aquí toda la vida. Sí, han dejado escuela, muchísimos despachos que han dejado escuela aquí.
y desde luego también compañeros, ¿no? Sí. Que han transitado por la Junta. Así es, sí, sí, que pueden decir que forman parte, como bien dices, de una escuela de cierto despacho, ¿no? Claro. Y también así que hay despachos que han sido heredados De generación en de generación. sí. Es correcto. Ajá. Y a mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis en esta trayectoria de la Junta con lo que hemos vivido en los últimos año y medio en este espacio y que ha afectado a todo el mundo. Esta pandemia ha sido un reto para todo el país, para todo el mundo, pero para la Junta pues no ha sido ajena, ¿no? Y entonces nos ha llevado a tomar decisiones ingeniosas, creativas, para seguir llevando el servicio a los usuarios. Yo sé que pues muchos siempre inconformes por alguna situación, siempre hemos padecido de muchas carencias, pero siempre hay una disposición, y aquí solo quiero subrayar que la gente, los trabajadores de la Junta se han puesto la camiseta y siempre han tratado de brindar con las deficiencias lógicas de las circunstancias que estamos viviendo, pero siempre ha habido una buena disposición por parte del personal para brindar y continuar dando el servicio, siempre, ¿no? Sí, así es. También así que yo creo que nadie se imaginaba lo que pasaba, ninguna generación, y como bien dices, se tuvo que utilizar el ingenio. Nuestras autoridades han puesto todos los elementos, siempre guardando el protocolo sanitario, y hemos ya dado el servicio de alguna manera pues casi a lo que podemos, al 50-60%, con independencia de todos los convenios que se han realizado, que las juntas en realidad su esencia es la conciliación, claro, tan criticadas en su momento por otras ramas del derecho, pero que ahora han sido retomadas inclusive en la nueva ley, ¿no? Claro. Creando el centro de conciliación, creando el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia. Yo creo que la conciliación, como lo dice el propio lema de la Junta, es la mejor opción. Y el mejor asunto, bueno, yo siempre he dicho que el mejor asunto es el archivado. Claro. Es el archivado porque se acabó ahí. Estos medios alternativos de solución de los conflictos ahora están llevados incluso al área penal, en materia civil, en materia familiar, en fin, en todas estas ramas. Y las juntas de conciliación y arbitraje pues son las precursoras de la conciliación. Sí. Quizás se han modernizado, quizá hay ahora medios distintos porque bueno, pues hay una profesionalización en el tema, pero pues no hay que olvidar que las precursoras de ello pues son las juntas de conciliación y arbitraje. Así es. Bueno, inclusive en su momento los grandes secretarios de trabajo, no sé, quiero recordar, no sé, don Salomón González Blanco o don Arsenio Farel, que duraron mucho tiempo, fueron, ¿cómo se llama?, grandes conciliadores. Grandes conciliadores. Así es. Sí. Licenciado, para terminar, ¿con qué reflexión se queda en este 95 aniversario de la Junta de Conciliación y Arbitraje? Yo creo que con la reflexión de que estas juntas cumplieron cabalmente con su función desde su creación hasta el momento que termina, con todo y el problema presupuestario, un gran avance que hubo en el 2000 que estábamos platicando, la autonomía, eso de la es cierto. autonomía financiera que nos dio precisamente el licenciado Andrés Manuel López Obrador, donde apareció en la Gaceta por primera vez como organismo autónomo la Junta en diciembre del 2000, contrario a lo que en aquel entonces el gobierno federal hacía en la Junta Federal, que seguían dependiendo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el gran registro, no sé, de sindicatos que muchas veces eran impensables, como el de trabajadoras domésticas. Yo creo que en realidad esto debe de quedar para los nuevos juzgados laborales y los centros de conciliación como un antecedente que debe de marcar su rumbo. ¿Por qué? Porque a mí me marcó mucho en alguna ocasión oyendo a los grandes laboralistas un refrán que inclusive repitió también el licenciado Andrés Manuel, que dice que hay que hacer cumplir las leyes aunque retumben los cielos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tienen que hacer ahora los juzgados laborales, hacer cumplir la nueva ley con todos esos asegúnes previo a la conciliación. Ya si no se puede conciliar, pues ni modo, tendrán que llevar su juicio y seguir siendo un derecho de carácter social, ya no obstante no existan los representantes, que eso le daba un gran matiz al derecho laboral.
Sobre todo dignificarlo, creo que eso es importante lo que acaba de decir, dignificar la tarea del laboralista, del derecho laboral, y creo que esta es una oportunidad muy importante para que cuando concluyan los trabajos de la Junta se haga de la manera más digna, más correcta, y que sí quede esto para la posteridad y que se tomen las cosas positivas. Creo que hay mucho que rescatar del trabajo que se ha hecho durante tantos años en esta Junta local. Licenciado, le agradezco mucho esta conversación, breve pero sustanciosa. Muchas gracias. No, gracias a ti por habernos invitado. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien.